Muy bien, ya estamos de regreso y en la línea telefónica está nuestro querido amigo, el maestro Guillermo Arias, con sus otros datos. ¿Cómo estás, queridísimo Guillermo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, a ti y a ti, todo el equipo de 620 AM y Reservas, y por supuesto a tu distinguido auditorio. Sí, hoy con un tema importante, ¿no? El tema de los índices de corrupción en México. Hoy el presidente López Obrador descalificaba los reportes de Transparencia Mexicana y otros organismos que hablan de que ha seguido rampando la corrupción en México. Y bueno, hoy el presidente decía esto y Laida Sansores haciéndolo quedar mal, ¿no? Con todo este escándalo, ¿no? De la billetiza previa a unos días antes incluso de la elección allí en Campeche. Es correcto. Hay un refrán, Juan, que refiere del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aunque el presidente el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que en México ya no hay corrupción, pues el país es el más corrupto de las 38 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción del 2022, para que la gente comprenda, es que este indicador, este índice, es el principal indicador a nivel mundial de medición de la corrupción en el sector público. No es un estudio que algún grupo se sacó de la manga, o de la mano, o le improvisaron, no. Es un indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público. Y también yo quiero parafrasear una frase que refiere que el principal acto o el primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar el cargo para el cual no es competente. En México no para de crecer la corrupción y la impunidad a pesar del discurso oficial. Prueba de ello son los escándalos de corrupción, de tráfico de influencias que se han dado, los señalamientos hacia familiares del presidente de la República para otros miembros o familiares del gabinete, o lo reciente, ¿no? Los famosos casos de los videos en los cuales se vieron involucrados personas muy cercanas a la gobernadora de Campeche y una senadora de Morena a nivel federal, donde a pesar de las justificaciones que puedan dar a la opinión pública, pues estamos viendo el manejo de dinero público, presumiblemente dinero público, en efectivo, que ya de entrada pues es un escándalo monumental y que se presume los actos de corrupción y la impunidad, que precisamente estos indicadores son referentes muy importantes a nivel mundial. Vamos a hablar hoy de la corrupción del presidente, la corrupción del presidente en México, y recordemos que la corrupción es otra cosa más que el uso del poder público en este caso, cuando estamos hablando de corrupción en el sector público, el uso del poder público del aparato administrativo para uso personal, cuando no está autorizado. Aunque la corrupción no es solamente un fenómeno político, sino que también es un fenómeno social, porque es un problema de orden humano. La corrupción refleja la vida institucional del Estado mexicano y hay muchos acuerdos institucionales que propician precisamente la corrupción en México, donde se aprecia el uso del Estado desde una óptica patrimonial. Pero aquí lo que nos preocupa son estos datos. De acuerdo a este índice de percepción de la corrupción de la Organización Transparencia Internacional, México cayó del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados. Eso no es nada poco, porque vamos a ponernos vamos a reflexionar. Imaginemos que queremos realizar algún tipo de negocio, de actividad comercial con alguna persona que sabemos que es un matoso, que es un tranza, que es un corrupto. ¿Lo vamos a realizar?
¿Tú lo realizarías, Juan? Pues no. Eso es lo que implica que la corrupción es un fenómeno multifactorial, porque te voy a poner un dato, y son datos duros. De acuerdo a estimaciones, en México pierde 10% del Producto Interno Bruto derivado de la corrupción. Así de fuerte, ¿no? Podría parecer 10%, no es nada, ¿sí? Pero estamos hablando de cifras económicas enormes. Estamos hablando del Producto Interno Bruto de un país, en este caso de México. Pero también en lo doméstico tiene un impacto muy fuerte, porque hay estimaciones, Juan, que cada familia gasta alrededor de 14 centavos de peso por ingreso en actos de corrupción. Pueden ser moches, pueden ser pagos de cohecho, de muchos actos de corrupción, ¿no? ¿Sí? Para agilizar trámites, en fin, ¿sí? 14 centavos por peso de ingreso de una familia. Gana, lo gasta en actos de corrupción. Y este porcentaje se incrementa cuando esta familia se encuentra en situación de pobreza, mayor vulnerabilidad económica. Esas son las implicaciones de la corrupción en México. Conforme a The World Justice Challenge, México ya superó corrupción a países como Ghana y Ruanda, países africanos caracterizados por una historia de dictador, de carencias de democracia, porque se asocia mucho la corrupción a la falta de democracia, o la calidad en la vida democrática de una nación. México ocupa la posición 135, de acuerdo a este indicador. Ha retrocedido, para que veamos el impacto, desde 2009, año en que ya gobernaba el partido Morena a nivel nacional, ha retrocedido 18 lugares desde 2019. Estamos viendo que se ha incrementado la corrupción en el sexenio de López Obrador. Así se percibe al alza. De acuerdo a este índice de percepción de la corrupción, Juan, México es además de los peores países del grupo del G20, el grupo de los 20 de las principales economías del planeta. Y tiene un impacto porque nos establece una vulnerabilidad, una desventaja respecto a los principales competidores en América Latina, como Brasil, al mantener por tercer año consecutivo México una calificación de 31 puntos sobre 100. Y está ocupando México el último lugar con Rusia. El país también, nuestro país comparte la misma calificación que Bolivia, que Laos y Uzbekistán. En América Latina, desafortunadamente México está peor calificado que Uruguay, que Chile y Costa Rica. Estamos hablando de países de economías emergentes de Latinoamérica. Estamos hablando de un país centroamericano. Estamos por debajo, estamos peor calificados que estas naciones, que son los únicos países, Juan. Sí. Uruguay tiene 74 puntos, Chile 67, Costa Rica 54. ¿Sí? Son los únicos países de Latinoamérica que aprueban este índice de percepción de la corrupción. México está reprobado. Conforme al índice de Estado de Derecho, porque este tema también muy importante, es el respeto a las leyes por parte no solamente de los ciudadanos, sino por parte de los gobiernos, y generar la certeza jurídica del cumplimiento de las leyes de acuerdo al propio marco normativo. Por allí hay un punto muy destacado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y por allí hubo una declaración por parte del secretario de Gobernación desvirtuando esa resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pues establece el desconocimiento respecto a los compromisos internacionales que tiene nuestro país de respetar precisamente también esta resolución. Pero este sería otro tema muy importante de la convencionalidad de la Constitución mexicana. Aquí, de acuerdo al índice de Estado de Derecho de la organización World Justice Project, todos los estados del país, y aquí ya vamos a lo doméstico, que debemos reflexionar, tienen retos importantes al evidenciar un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho más fortalecido. En el ranking nacional, Tabasco ocupa la posición 26 de 32, solo por encima de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos y Guerrero, todos gobernados por Morena. Los estados con los puntajes más altos en este índice de Estado de Derecho son Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Ojo, gobernados por Partido Acción Nacional, ¿sí? En contraste, los estados en los lugares más bajos de esta cuarta edición que estoy comentando, del índice de Estado de Derecho, son Quintana Roo, Morelos y Guerrero. El Tabasco está, pues, casi en los últimos lugares. Ya ha habido un retroceso desafortunadamente muy importante en los últimos años. Y lo podemos también nosotros identificar en la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que elabora el INEGI, y que la última encuesta pues se levantó de noviembre a diciembre de 2021. Tiene algunos datos relevantes hasta la última actualización al mes de mayo de 2024, donde nos establece precisamente que entidades federativas como Tabasco ha tenido una disminución importante en la percepción de la corrupción y calidad de la transparencia, ¿sí? Ha bajado sustantivamente de un 94% a 54%. Entonces, vemos que algo van a decir muchos defensores, oficialistas, que es un tema de percepción. Sí. Pero aquí hay una realidad indiscutible, que los contrapesos estatales, frente al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, registran un deterioro en más de la mitad del país. Por ahí hubo recientemente un escándalo mediático, ¿no?, en redes sociales principalmente, incluso a la palestra de la mañanera, llegó al presidente de la República la controversia de que una presidenta de un poder constituido, uno de los tres poderes del Estado mexicano, pues no se levantó para darle pleitesía a hablar del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viendo es que hay los contrapesos del Estado mexicano frente al Poder Ejecutivo, tanto a nivel nacional, como a nivel federal, como en las entidades federativas, que están registrando un deterioro. Y en el caso de las entidades federativas, en más del país, se ha bajado el puntaje de los límites al poder gubernamental. Estas caídas, y lo quiero precisar, se explican por dos tendencias. La primera, por el debilitamiento del poder legislativo local. Hay mayorías de un solo partido político y sus legisladores son levantaderos y solamente aprueban sin ningún contrapeso las iniciativas o reformas del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y del Poder Judicial también no hay contrapesos eficaces frente al Ejecutivo estatal. Y la segunda caída también que estoy comentando es la contracción del espacio cívico. No todo es relacionado con el poder del Estado, ¿no? También actúa la sociedad civil, los partidos políticos, la prensa, los medios de comunicación, que se agudizan porque son los contrapesos más efectivos de los poderes ejecutivos a nivel estatal. Y aquí Tabasco, desafortunadamente, fue uno de las entidades federativas que descendió, ¿sí? 6 estados crecieron estos puntajes, 14 descendieron, Tabasco entre ellos, y 12 permanecieron sin cambio. Y esto estos datos nos muestran que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo también año con año en la petición de justicia penal. Por ejemplo, de las 14 entidades que presentaron caídas en puntajes en este año,
por ejemplo Tabasco, 6 también experimentaron caídas el año anterior, entre ellos también Tabasco. Tabasco viene... Sí, ¿me permite hacer una pausa, Memo? ¿Me permite hacer una pausa? Regresamos con el tema de Tabasco y su lugar en este índice de corrupción del cual estamos hablando. Vamos a la pausa, regresamos a platicar con el maestro Guillermo Arias. Por supuesto, en la línea estamos platicando con el maestro Guillermo Arias sobre los índices de corrupción. Y bueno, pues abrimos el capítulo Tabasco, ¿no? Específicamente, Guillermo. Sí, es correcto, Juan. Tabasco ha tenido, desafortunadamente, 14 entidades federativas, ahí se incluye Tabasco, han venido descendiendo constantemente en los puntajes respecto al índice de Estado de Derecho por entidad federativa. Y aquí hay un factor muy importante. Bueno, hay que señalar que el tema de la adhesión al Estado de Derecho, que tiene que ver con un principio de gobernanza en el cual todas las personas y las instituciones y entidades, sean públicas o privadas, obviamente incluido el propio Estado, pues tienen que apegarse a lo que establece el marco normativo. ¿Cuántos casos no hemos visto en Tabasco que han generado polémica, como la ley a las obras públicas de Tabasco, la ley compadre, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio palo y tuvieron que hacer una modificación? Recordemos que esto estableció que se podían adjudicar en su momento, en 2018, los proyectos sin licitación. Esto generó polémica porque esto es un factor determinante. Las licitaciones públicas como herramientas se establecieron para inhibir los actos de corrupción en los servidores públicos. O también, más recientemente, la reforma a un artículo constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación manda a corregir la plana al gobierno del Estado, al Poder Ejecutivo. Y los representantes del Poder Ejecutivo pues salen a los medios de comunicación a decir, vamos a corregirlo, pero vamos a insistir esta reforma constitucional que tiene que ver con la sobrerepresentación de un partido político en el Congreso del Estado. Entonces vemos que lo que es la adhesión al Estado de Derecho es muy importante, es un tema vital. Y aquí tenemos, en la adhesión al Estado de Derecho, Tabasco está reprobado, ¿sí? Está reprobado, y son varios factores, como es gobierno abierto, como son el respeto a los derechos fundamentales, los sistemas de justicia penal, civil, la seguridad pública, el orden y la seguridad, la corrupción o ausencia de corrupción y el cumplimiento regulatorio. Todo esto tiene que ver precisamente con temas en los cuales, por ejemplo, Tabasco está reprobado el poder legislativo local como un contrapeso eficaz al gobierno estatal. Está reprobado. El poder judicial también está reprobado como contrapeso eficaz del gobierno estatal. El poder ejecutivo frente al poder ejecutivo. No vemos a los organismos de fiscalización y control ser un contrapeso eficaz del gobierno estatal. Las personas funcionarias del gobierno estatal son sancionadas cuando abusan de sus funciones, pero no se cumple la normatividad. Vemos que en el factor de la corrupción, las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, no se han erradicado los actos de corrupción. Hay una apropiación indebida de fondos públicos, como sobornos, como tráfico de influencias, que son inapropiadas porque se privilegian los intereses privados por encima de los intereses públicos. Y se da este círculo vicioso en el cual los servidores públicos de los tres poderes abusan de sus funciones para obtener beneficios privados. Entonces vemos aquí un tema que tenemos que reflexionar para mejorar las condiciones en Tabasco, las condiciones en México. Mencionaba hace un momento, te comentaba hace un momento, que la corrupción no es un fenómeno político, sino es un fenómeno también social, aunque refleja la vida institucional del Estado mexicano. Pero tenemos que también nosotros hacer una reflexión profunda sobre nuestro papel como ciudadanos
en que México, en este aspecto, en que México, pues desafortunadamente está retrocediendo, y esto tiene un impacto negativo en la inversión privada. Los gobiernos no son generadores de empleo, sino la inversión privada. Y estamos viendo que en la realidad se está afectando, tiene un impacto negativo en relación a la inversión privada en el país. Y esto nos pone en desventaja competitiva con otros países, no nos vayamos lejos, con otros países de nuestro hemisferio, ¿no? Como Brasil principalmente. Entonces, tenemos que ver este elemento en el cual tiene una incidencia muy importante a nivel económico. Y el tema de gobierno abierto, que tiene que ver con la medición de la transparencia, pero también con la participación ciudadana. Mire, recordemos allí temas como, por ejemplo, la rendición de cuentas y la transparencia. Recordemos, aquí va un mensaje para tu auditorio, para el pueblo unitario de Tabasco. En febrero va a subir más el costo de energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad sigue sin otorgar el apoyo tarifario el periodo fuera de verano, la tarifa 1F, en los ejercicios fiscales de 2022 y de 2023, que anunció el gobernador de Tabasco en noviembre, en diciembre del año pasado. Y aquí la pregunta, ¿qué hace el gobierno estatal a una deuda, subsidio de 2021 a Comisión Federal de Electricidad? Eso tiene que ver con la transparencia. Recordemos que hace unas semanas ventilamos en tu espacio que no estaba en ninguna plataforma de transparencia ese acuerdo del gobierno estatal con Comisión Federal de Electricidad. Y la queja recurrente ante incrementos de 200 a 300% y sin el apoyo tarifario para este periodo fuera de verano. Y aquí el engaño a los tabasqueños ha sido doble, porque ni bajó el costo de la electricidad, ni se otorgaron los beneficios de la tarifa 1F para los meses fuera de verano de 2022, que son octubre, noviembre y diciembre, y el 2023, enero, febrero y hasta marzo. Eso tiene que ver con gobierno abierto, con transparencia, con rendición de cuentas, y también, como otro elemento muy importante, la ciudadanía participativa activamente en la toma de decisiones, porque estamos viendo que el derecho a la información pública no se garantiza efectivamente en Tabasco. Pues una dura realidad, ¿no? Estos otros datos sobre el tema de la corrupción. Y si nos vamos con el tema de la es más amplio, porque podemos ver también el cumplimiento regulatorio. ¿Cuántos temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública tienen que ver con la normatividad y las regulaciones gubernamentales que no se cumplen de manera efectiva, eficaz o transparente? ¿Cuántas quejas hay de las cámaras económicas, comerciales, gremiales, sobre todo aquí en el estado de Tabasco, referente a los ayuntamientos por cobros indebidos, en exceso, sobre permisos, que muchas veces la misma normatividad deja, la disposición legal deja abierta la posibilidad, pues sí, para el incremento de cobro de derechos para los ayuntamientos, pero no hay una uniformidad y muchas veces eso permite la corrupción, actos de corrupción, porque no se aplican las normas y regulaciones gubernamentales. ¿Cuántas veces hemos escuchado el tema de que el Tabasco, sus municipios, sus ayuntamientos, no se cumplen con disposiciones con aras de la mejora regulatoria para la agilización de trámites gubernamentales y la proximidad hacia los ciudadanos? Vemos aquí que no son eficientes los procedimientos administrativos y pues se tiene que mejorar mucho. Es un trabajo que se tiene que hacer, por eso mencionaba yo al inicio de esta conversación contigo, que el primer acto de corrupción que un funcionario público comete, pues es aceptar cargo para el cual no es competente. Correctamente. Bueno, pues te agradezco por hoy, Memo, y seguimos en contacto permanente.